En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, este domingo decíamos 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y se puede llamar también la fiesta del papado y de la catolicidad. Y la figura más relevante, lo decíamos, la más relevante de los dos, grandísimos santos ambos, pero la más relevante es sin duda San Pedro, el primer papa de la historia, grandísimo santo, el primer papa de la historia. El viernes, hacemos un paréntesis, pero todo relacionado, fue la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el gran patrono de Colombia. Colombia, lo saben o lo deberían saber los colombianos, fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús en 1902. Y la Iglesia del Voto Nacional es el gran recuerdo, monumento para que el país no olvide que pertenece, o no sé si decir, tristemente pertenecía, que el país pertenece, lo digamos en presente, al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden qué tristeza y qué afrenta y qué insultos contra Dios, cuando Colombia misma, en los pronunciamientos judiciales oficiales de los años 90, contra la consagración del Sagrado Corazón de Jesús, contra la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, todos esos pronunciamientos oficiales del gobierno de Colombia contra ello. Los magistrados para la época argumentaban, yo prediqué una vez de eso, que ahora Colombia no es oficialmente un país laico, un país con laicismo, por la Constitución Política del 91. Entonces, Colombia ya no es más un país oficialmente católico, así decían los magistrados colombianos, qué vergüenza. Y por lo tanto, ya no es más, creo que letra por letra, lo llegaron a poner en la sentencia o fallo, ya no es más un país del Sagrado Corazón de Jesús. Qué vergüenza, a mí me daría miedo. Sí, Señor, me daría miedo decir algo así. Y creo recordar que letra por letra estaba, en su momento lo estudié, en las decisiones oficiales de la época. Una vergüenza. Cuánto deshonor y cuánta injuria contra Dios, Jesucristo, contra el Sagrado Corazón de Jesús. Todas las iniquidades de nuestros gobiernos. Y un paréntesis más sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Una curiosidad histórica, el primer país del mundo en haberse consagrado el Sagrado Corazón de Jesús fue nuestro vecino Ecuador. Ecuador, curiosamente, aquí en América, fue el primer país del mundo que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Miren, Colombia recién en 1902, Ecuador en 1874, 26 años antes, 27, si calculé bien. El primer país del mundo. Y fue gracias a un gran gobernante católico que hubo en Ecuador, que deben conocerlo y también alguna vez hemos predicado de él, don Gabriel García Moreno. Y tan católico él que murió asesinado, por supuesto, como suele pasar con las excepciones de algún gobernante católico que haya, murió asesinado un año después en Quito, un año después de consagrar el país. Lo asesinaron en 1875. Y don Gabriel García Moreno en Ecuador logró consagrar este país al Sagrado Corazón gracias o juntamente con el arzobispo de Quito de la época, también un gran obispo, Monseñor José Ignacio Checa y Barba. ¿Y qué le pasó a estas dos grandes figuras, el presidente y el obispo de la ciudad capital? También lo asesinaron. ¿Y de qué forma lo asesinaron? Lo envenenaron a García Moreno con machetes y con disparos. Al obispo envenenado. ¿Cuándo? Un Viernes Santo. ¿Pueden creer que sean tan diabólicos? Una mañana de un Viernes Santo envenenado. Fue en 1877. Son cosas, como decíamos con Balduino IV y tantas reseñas de grandes hitos que tenemos que saber los católicos. Tenemos que saber los católicos estas cosas. ¿Y por qué decía en este paréntesis del Sagrado Corazón todo relacionado? Pues bien, porque evidentemente, los que más han luchado por el Sagrado Corazón de Jesús han sido los papas, pero sin ninguna duda, porque es luchar por Dios, nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos papas siempre, no estos falsos papas modernos. Y hoy es la fiesta del papado.
Y la situación sobre la que nos encontramos los católicos en relación también a la fiesta de hoy, tenemos que ver que todo este caos que vivimos, la única solución que vamos a poder tener, según lo que pensamos, frente a esta falsa iglesia moderna, frente a estos falsos papas modernos, la única solución es la intervención de Dios, hasta donde podemos darnos cuenta, con la parucía, Dios nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Solamente Él, vemos, nos parece, que va a solucionar esto con su intervención. Este caos, pero total. Este no tener sumos pontífices. Y los papas, cuando teníamos los verdaderos papas, los papas son un enorme don de Dios. Un enorme don de Dios. Miren el caos en que estamos. Al contrario, los papas son un enorme don de Dios. Y hoy tenemos que padecer su ausencia y todo es un desorden a más no poder. A más no poder. Todo se hace mal. Todo se hace mal. Como ese texto que les hice enviar a través del Padre Pío hace 15 días y hoy están ocurriendo cosas. Todo es falta de disciplina en el clero, en los fieles, falta de disciplina en el clero. Los candidatos que dicen del clero indignos, el andar haciendo cualquier cosa, todo ese desorden. Miren si no es un padecimiento. Y volviendo a San Pedro y a San Pablo, veamos entonces, ya que la figura clara es el Papa, la figura clave, perdón, no clara, veamos entonces algunas enseñanzas y conceptos detrás de la figura de los papas. En primer lugar, vislumbremos cuántos son los frutos y cuántos han sido los frutos a través de haber tenido estos papas que Dios nos ha regalado. Cómo se enlaza además todo esto con el desorden de la época que vivimos. Gracias a los papas, ¿cuántos millones y millones de almas han podido alcanzar la salvación eterna en estos 20 siglos? Ustedes pueden figurarse cuántos millones y millones de seres humanos han logrado alcanzar la salvación eterna, gracias al hecho y el don de tener papas, 20 siglos de catolicismo. Se han salvado los que hasta ahora lo han logrado muy principalmente gracias a esta institución bendita creada por Dios nuestro Señor Jesucristo, el papado, la piedra sobre la cual se apoya la Iglesia Católica. Y en esta crisis que se muestra por todo lo que estamos diciendo, crisis que se muestra de los tiempos finales, a causa de esta falsa iglesia moderna, con estos falsos papas modernos, con esta sed de vacancia que padecemos, es todo mal, todo mal. Y es la mayor sed de vacancia que hemos padecido los católicos desde que existe la Iglesia Católica. Las anteriores, como cuando hemos tenido problemas, hay que saber la historia de la Iglesia Católica. Las anteriores sed de vacancias, cuando hemos tenido problemas en la historia de los católicos, han durado como máximo casi 3 años. Hubo varias que llegaron a durar casi 3 años, pero miren lo que es ahora. El tiempo que llevamos en este desastre. Nunca se había dado algo así en nuestra historia de católicos. Después de Pío XII, muerto en 1958, hemos caído en esta situación que es totalmente anormal. Y parece, como decíamos, que solamente vamos a salir por la intervención directa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los precursores previos, pero realmente el que lo va a solucionar es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este estado en que nos vemos reducidos en nuestra santa religión católica, esta crisis, este estado en que nos vemos reducidos los católicos, pone la marca fuerte de que estos parecen los tiempos finales, los signos que dice Dios en la Escritura, las señales. Y también, a pesar de todo este padecimiento, también muestra algo hermosísimo, que no puede haber católico que no lo ame y lo desee. Todo este caos también muestra que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Dominus prope est, como dice la Biblia. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Son tiempos que son muy duros por un lado,
tribulatio magna, dice la Escritura, pero como siempre hemos enseñado, no son dolores de muerte, son dolores que no van a llevar a la muerte, no van a llevar a la nada. Lo que padecemos hoy se llaman, lo hemos dicho, dolores de parto, porque aunque sean muy duros, terminan y terminarán en algo bueno, y en algo hermoso, en algo único, en algo nunca visto, en un nuevo nacimiento, como ocurre en un parto. Será como una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, dice Dios en la profecía. Ecce enim ego creo celos novos et terram novam et non erunt in memoria priora, que significa, he aquí que yo creo, voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. En realidad, está metafóricamente, porque no es propiamente una creación, este mundo va a ser transformado. Pero la cita dice el verbo creo. He aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y de las cosas primeras, lo que vemos todavía hoy, ya no habrá memoria. Muy, muy hermoso pensar en estas cosas, en los premios que tenemos reservados, si es que, ojalá, si es que logramos ser buenos católicos. No lo sé, pero sí que lo deseamos. Y Dios nuestro Señor Jesucristo en la profecía también dice, este es muy, muy hermoso, nunca debemos olvidar estas frases tan hermosas, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Muy, muy hermoso. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Eso nos espera, si es que logramos ser buenos católicos. Ecce nova facio omnia. Habría que saber de memoria estas citas en latín. Ecce nova facio omnia. Entonces este mundo no va a ser destruido, va a ser transformado. Cielos nuevos y nueva tierra. Y eso nos espera como premio en medio de todos estos dolores. Son dolores de parto. Van a terminar en algo bueno, en algo único, en algo hermosísimo. Y si la creación, a pesar del estado en que estamos, es hermosísima, imagínense lo que será la creación transformada, la creación renovada por Dios. Y la única forma de entrar en este futuro régimen profetizado es ser un buen hijo de Dios. Es ser un buen hijo de Dios, que es lo mismo que decir ser un buen católico. Y acá entra de lleno también la fiesta de los papas, del papado, porque para ser un buen católico, una de las condiciones indispensables es seguir el magisterio o enseñanza de los papas. Pero por supuesto, ¿qué clase de católico voy a ser si no sigo la enseñanza de los papas? Todas las enseñanzas que dan los verdaderos papas de la Iglesia Católica. Esa es la manera garantizada por Dios mismo de lograr ser, con su gracia solamente, un buen católico. San Pedro, fiesta de San Pedro, piensa en todas las enseñanzas de los papas. Y todas las enseñanzas de los papas en dogma y en moral, en fe y en costumbres, todas están garantizadas, Dios así lo quiso, por el don de la infalibilidad. Absolutamente infalibles, todo lo que cualquier papa verdadero enseña en dogma y en moral, que es lo mismo que decir fe y costumbres. Todo. Tristemente en este desastre en que vivimos hay toneladas, pensemos de buena fe, yo ya ni sé, de sacerdotes tradicionales que dicen que no, la fraternidad San Pío X. Toda enseñanza de un verdadero papa que tenga que ver con dogma o con moral es absolutamente infalible. Encíclicas, todas las encíclicas que enseñan sobre estos temas, moral o dogma, son infalibles, el documento más importante. Pero es todo documento, y hasta las alocuciones, las bulas, las constituciones, los breves, los motu proprio y las alocuciones, lo que sea, cualquier documento o documentación dada por un papa verdadero en estos temas es infalible absolutamente. Sea el magisterio extraordinario o solemne, sea el magisterio ordinario. Todo, en moral y en dogma, enseñado por un verdadero papa, es absolutamente infalible. Pero volvamos ahora a nuestros tiempos. Pensemos en el desenlace de la historia. ¿Cómo va a terminar la historia como la conocemos hoy, por lo menos, antes del triunfo final de Cristo?
Y pensemos, los papas, en la fiesta del papado, ¿han dicho algo de estas cosas sobre los finales? Por supuesto que sí. Estos dolores de parto previos al triunfo final, los papas han dado alguna indicación. Este dirigirse, como estamos hoy, al nuevo orden mundial, cada vez más explícito, por supuesto, anti Dios y anticatólico. Y que el nuevo orden mundial va a terminar en el gobierno personal del anticristo, en el gobierno mundial del anticristo. Así nos dicen las profecías. Sepan las profecías, caramba. Pensemos en todas esas cosas. Va a terminar en el Señor del Mundo, de Benson. Se los he recomendado. La bestia del mar, anticristo. Y el ayudante religioso del anticristo, el falso profeta. Ellos van a terminar siendo destruidos y derrotados por Dios, nuestro Señor Jesucristo en su parusía, y allí tendremos el triunfo, los que solamente con su gracia podamos mantenernos y lograr ser buenos católicos, ojalá. Pero hoy decíamos por el Día de los Papas, ellos han dicho algunas cosas sobre este proceso de la historia. La historia no es algo descabellado, está creada por Dios, está pensada por Dios. Los papas han dicho algo de este proceso de la historia. Han dicho algo de esta etapa final también, de ese mundo que quieren crear anti-Dios, anticatolicismo total. Antes de darle dos citas, creo yo, muy hermosas, primero una de San Pío X, nuestro patrono, y otro del Papa Pío XII, piensen que este actual estado del mundo anti-Dios no se ha hecho obviamente de la noche a la mañana. Ha sido un proceso largo, que ahora parece que transitamos las etapas finales, pero es una caída de siglos. Es un bajar y bajar y bajar de siglos. Es secular de siglos. Y el comienzo de esta gran caída de la humanidad por alejarse de Dios fue el Renacimiento, desde los finales de la Edad Media. El siglo XV, tal vez se puede poner también el XIV, principalmente desde el siglo XV para adelante. Pasando por la revolución de la herejía del protestantismo, pasando por el filosofismo falso, pasando por el iluminismo o la falsa ilustración, les Lumière, que dicen los franceses, las luces, sí, muchas luces. La Iglesia Católica es oscurantismo y ellos son las luces. Es todo al revés. Qué hipocresía. Nunca hemos estado tan oscuros la humanidad como hoy. Pasando también por la diabólica y anticatólica Revolución Francesa. ¿Cómo puede haber un jovencito que se llame católico y crea la mentira que le dicen en su bachillerato, que la Revolución Francesa fue el hecho más grandioso de la humanidad? ¿Qué clase de católico soy que no sé ni lo básico de historia para dejarme engañar así? La Revolución Francesa fue lo más diabólico y anticatólico de la modernidad. Todo para destruir el orden de Dios, para dar el tiro de gracia e intentar matar finalmente lo que ellos decían, l'ancien régime, el antiguo régimen. ¿Por qué? ¿Qué era el antiguo régimen? Que Dios estaba en la sociedad, que los gobernantes ayudaban a Dios y su catolicismo para salvar almas. Eso tenía que ser destruido. Y lo terminó de destruir la Revolución Francesa para adelante. Después pasando por el liberalismo, totalmente anticatólico de ser un liberal, pasando por el socialismo y el comunismo, pasando por las dos guerras mundiales. Este año puede ser la tercera guerra mundial. Recuerden la profecía que les predicamos en la sexta trompeta del Apocalipsis, veremos quién sobrevive. Pasando también por la Revolución Comunista, 1917 en Rusia, por la Revolución Comunista de China, 1949, hasta llegar, ahora sí, después de todos esos pasos previos, hasta llegar hasta el más grande de sus hitos, de los enemigos de Dios, y piedra maestra de la destrucción de las cosas de Dios, en los años 60, desde Juan 23, la falsificación de nuestro catolicismo. Ese es el proceso de la historia. Y de eso somos protagonistas, hasta llegar hasta la falsificación de nuestro catolicismo a través de esta falsa iglesia moderna y de estos falsos papas modernos. Ese es el signo o señal más grande de todos
para mostrar que estos parecen los tiempos finales. Como dolores de parto, son cosas que tenemos que padecer, pero nunca pierdan de vista que son dolores de parto, porque va a terminar en algo bueno. Si no, no pierde la esperanza. Y además Dios lo dice, va a terminar en el triunfo. Y a esta altura del siglo XXI, este grandioso, grandiosísimo siglo XXI, ya estamos en la nada. Hoy podemos decir, vivimos, si yo fui llamando revolución, 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 hoy le pongamos un título que otros se lo han dado. Esta es la revolución de la nada. Es la revolución de la nada, porque estamos en la nada. Y vivimos en esta nada de vida del siglo XXI. Ya todo destruido. Esperando, los malos, la próxima coronación del demonio, sin duda. ¿A través de quién? A través de su representante en la tierra. La iglesia, Dios Jesucristo, tenía un representante de Dios en la tierra, el Papa. El diablo va a tener un representante de él en la tierra, se llama Anticristo. Y veremos cuánto faltará. Pero el diablo trabaja y lleva a la nada. Y el siglo XXI es el siglo de la revolución de la nada. Ni hablemos del estado de destrucción que están, no cualquiera, nuestras propias familias. El desastre que son nuestras familias. Todos. ¿Quién no padece? ¿Quién más? ¿Quién menos? Las familias destruidas. Sus hijos destruidos. Sus niñitos destruidos. Sus adolescentes destruidos. Sus jóvenes destruidos. Y los adultos destruidos también. Todos estamos destruidos. Quedan migajas. Y lo que son las nuevas generaciones que vienen para atrás, por todo lo que se ve. Pero son dolores de parto. No olviden nunca eso. Son dolores de parto. Va a terminar en algo muy, muy bueno, único. Triunfo total de los católicos. Pero si es que logramos ser buenos católicos. Podemos preguntarnos, ya voy a las citas prometidas de los papas, pero me interesa desarrollar un poco más. Acá voy a dar la primera cita. Podemos preguntarnos, ¿estará vivo ya el anticristo? ¿Dónde estará? ¿Estará vivo ya el anticristo? Y si lo estuviese, ¿cuándo hará su aparición pública? El representante del diablo en la tierra. Tenemos la impresión, por supuesto que nos podemos equivocar, pero tenemos la impresión de que no debe faltar tanto para que el anticristo se muestre. ¿Cómo se va a mostrar? Como el gobernante del mundo. Ahí vamos a ver quién es el anticristo. Lo que ocurre es que previamente el nuevo orden mundial tiene que terminar de hacer sus cosas y van avanzando. Pero tenemos que estar atentos a las señales. Y tiene eso que ver con la fiesta de hoy, la fiesta de los papas, la fiesta de San Pedro, por supuestísimo que tiene que ver. Por supuestísimo. Ese advertir a los católicos del proceso de la historia contra Dios. En el estado, ¿en qué estado estamos? Eso han hecho los papas. Y esta fase final. Les voy a dar un ejemplo que seguro, aunque alguna vez lo dije, que la mayoría de ustedes ni sabe. Nuestro patrono, el Papa San Pío X, en 1903, hace tan solo casi 125 años atrás, semejante santo, el último Papa Santo que hemos tenido, el Papa San Pío X creía por cómo veía el mundo en 1903, que ya estaba vivo, tal vez el anticristo. En 1903, ¿qué diría 125 años más adelante, si estuviese vivo San Pío X? ¿Y cuándo lo dijo? Lo dijo en la primera encíclica que escribió, apenas después de ser elegido Papa. ¿Cómo se llama esa encíclica? Es Supremi Apostolatus, 1903. Lo eligen en agosto de 1903, y en octubre de 1903 saca su primera encíclica, y él ve tan mal el mundo en 1903, que imagínense cuánto catolicismo todavía había. Ya lo ve tan mal que él creía que tal vez estaba vivo para 1903 el anticristo. Ya se los leo. Si estuviera vivo San Pío X hoy, 125 años después, ¿qué diría? Les leo entonces la cita de aquí, por la situación mundial, dice San Pío X, de aquí que está la situación mundial, de aquí que está extinguida totalmente en la mayoría de los seres humanos, dice él, la reverencia hacia Dios eterno. ¿Qué diría hoy, Dios mío? Si en 1903
este Papa Santo, dice que en la mayoría de los seres humanos de la época, 1903, está extinguida totalmente el respeto a Dios, ¿qué diría si viviese hoy? Dios mío. Sigue diciendo, no teniendo la gente en los comportamientos de la vida, ni pública, ni privada, ni dentro de nuestras casas, ni dentro de nuestras familias, no teniendo en los comportamientos de la vida, ni pública, ni privada, ninguna razón o prestar atención hacia la suprema divinidad de Dios. ¿Cómo es mi familia? En mi familia, fieles, ¿se presta atención a Dios? En mi familia, dentro de la puerta de mi propia casa, ¿se presta respeto a Dios? Y sigue diciendo San Pío X, y haciendo con todos los esfuerzos y con todo ingenio los malos, se tiende que hasta la misma noción o memoria nomás de Dios sea totalmente destruida. Esa es la meta, que la gente ni se acuerde de Dios hoy. Pero esto lo decía en 1903. Increíble. Sigue diciendo, ciertamente el que considere estas cosas verá que hay una buena razón para temer que esta gran perversión de los espíritus puede ser como el preludio o anticipo y quizás el comienzo de aquellos males que están reservados para los últimos días, para los tiempos finales. 1903. Llega a estar vivo San Pío X, no sé qué nos estaría diciendo en este momento. Hemos avanzado 125 años para adelante. Y agrega, aquí viene que él creía que estaba vivo, tal vez, el anticristo, y que el hijo de la perdición, el anticristo, del cual habla el apóstol, ya se encuentre en esta tierra. En 1903 San Pío X pensaba que tal vez el anticristo ya estaba en la tierra. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría hoy? Por eso pensamos que tal vez no falte tanto para que terminen de hacer sus cosas en el nuevo orden mundial y 3 años y medio, aparentemente por la profecía de la bestia de Daniel, de la última semana, perdón, de Daniel, y después 3 años y medio más del gobierno personal anticristo. Así parece el desenlace de la historia. Pero volvamos ahora sí, entonces ya les di una cita de los papas, es el día de los papas, el día de San Pedro. Dijimos que ellos han advertido sobre este proceso de la historia. Y ahora les voy a dar una última cita magistral y un poco informalmente espectacular del Papa Pío XII, en este caso. Fue una locución de 1952, otra vez, 75 años atrás. Ya decía esto un papa, si estuviese vivo ahora, no sé qué estaría diciéndonos, qué estaría gritándonos. Y es un resumen de la teología de la historia, de ver el proceso de la historia hacia Dios, despreciando a Dios o uniéndose a Dios. La humanidad en un tiempo estuvo unida a Dios, ahora estamos en el desprecio de Dios. Teología de la historia, el proceso de la historia. Él dice así, 1952. En el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social. Intelectualmente estamos destruidos. Nuestras cabecitas, uno a veces no son ni siquiera muy capaces de hacer razonamientos correctos. Estamos destruidos. Intelectual, dice él, moral, nuestros comportamientos, y social. La sociedad es un desastre, todo anti Dios. Y si es anti Dios, siempre es anti ser humano y anti familia. Así es como nos destruyen. Si la sociedad se ordena con Dios, catolicismo, todo es para nuestro bien. Si la sociedad se ordena anti Dios, todo es para nuestro mal. Y así nos va, y para nuestra condenación eterna. Esa enorme, yo lo dije en otra prédica, los estados modernos se han convertido en una enorme maquinaria de condenación eterna, sin ninguna duda. El estado moderno de todos los países del mundo se ha convertido en una enorme maquinaria de condenación eterna. Antes millones iban al cielo, ahora millones de millones se van para el infierno. Perdón, repito porque era tan solo la primera oración. En el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social. Ellos quisieron la naturaleza sin la gracia, condenado por la iglesia, se llama naturalismo eso. Ellos quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe. Yo puedo mucho, con mi inteligencia yo puedo, pero por favor, papanata, ¿qué vas a poder? Simple ser humano como somos. La razón sin la fe, la libertad sin la autoridad. Yo hago lo que quiero, sí, tú haces lo que quieras. Te vas a ir de cabeza al infierno con todo hago lo que quiero.
y también alguna vez la autoridad sin la libertad. Este enemigo se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que nos deja pasmados. Dijeron, Cristo sí, la iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Y en fin, el grito impío, Dios ha muerto. Así se ufana el mundo moderno. Miren el proceso en tan poquitas palabras, qué hermoso como lo dice el Papa. Dijeron, Cristo sí, la iglesia no, la iglesia católica no. Después, dice el Papa, Dios sí, Cristo no. Y en fin, el grito impío, Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido nunca. He aquí la tentación de edificar la estructura del mundo, la vida social, mundialismo, globalismo, nuevo orden mundial. He aquí la tentación de edificar la estructura del mundo sobre unos cimientos que nosotros no dudamos en señalar como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad. Otra enumeración magistral. Una economía sin Dios, dice el Papa Pío XII. Repito, una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios, tal cual. El enemigo se ha preparado y se prepara para que Cristo sea un extraño. Otra enumeración. Para que Cristo sea un extraño. En la universidad, totalmente es un extraño Dios, nuestro Señor Jesucristo en la universidad. Todo contra Dios Jesucristo, la universidad. Totalmente un extraño en la universidad, en la escuela. ¿Qué le enseñan a sus hijos? Se los destruyen en los colegios. Los niñitos destruidos con la barbaridad de enseñanzas que les dan cuando no acciones que les hacen hacer. Los adolescentes destruidos, los jóvenes destruidos, los adultos destruidos. ¿Y ustedes todavía siguen mandando a esos colegios sus criaturas? Hay que ser un inconsciente para seguir como papá, mamá, mandando a estos colegios. Hay que hacer el esfuerzo de homeschool, hasta que lo prohíban también, que obviamente lo controlen, que va a pasar. Y como yo siempre digo, o sea, me destruyen el niño, el adolescente, y encima gasto una fortuna. Pero caramba, que me lo destruyan gratis, por lo menos. Encima hay que estar pagando toneladas de dinero para que me destruyan el hijo. Es lo más estúpido que hay, andar haciendo eso. Entonces, Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la familia, en la administración de justicia, por supuesto, las leyes cada vez más son totalmente aberraciones contra Dios. Y si son contra Dios, y si son contra el catolicismo, son contra el ser humano. Siempre son contra el ser humano, porque Dios es el único que logra nuestro bien. Que Cristo sea totalmente un extraño en la actividad legislativa, las leyes que se votan, miren en Colombia nomás, todas estas leyes impulsadas por la izquierda. Totalmente un extraño en la inteligencia de los pueblos. Este enemigo está corrompiendo el mundo con una prensa y con espectáculos Netflix, lo más grandioso que hay, para ser un gran católico. Vean mucho Netflix. Con una prensa y espectáculos, Netflix, las películas, las series, Disney Plus, hay que pronunciar bien, ¿no? Disney Plus. No sé, hace falta sentido común para ver que yo no puedo estar consumiendo estas cosas. Pío XII se lamentaba en 1952, ¿qué diría de hoy? Cosas que matan el pudor, la virtud de la pureza, los pecados de lujuria, matan el pudor, dice el Papa, en los jóvenes y en las doncellas, y destruye el amor entre esposos. Toda esa cosa que se ve en las pantallas destruye el pudor de los jóvenes, de las jovencitas o doncellas y de los esposos. No, el Papa lo dice porque sí, el Papa es un tonto. Sí. Pues bien, como algunas veces ocurre, la prédica se hace larga, entonces, con el favor de Dios vamos a continuar. El próximo domingo llegamos hasta aquí, no avanzamos más. Y mientras tanto, pidamos a este grandísimo, grandísimo santo y grandísimo primer papa de la historia, San Pedro,
que nos ayude a transitar como buenos católicos, a transitar bien estas épocas para que podamos alcanzar el triunfo final con la parusía de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Veni Domine Iesu. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.